Nosotros no traemos un tema para desarrollar, nunca lo he hecho. Y en este caso, en esta mañana, ¿qué es la inquietud que tengo? De que independientemente de lo que nosotros seamos o sepamos, tenemos algo en común. Una variable es el ministerio de servir a las personas que sufren dolores, que se encuentran frágiles de salud, que están quebrantados moralmente, que están deprimidos porque son cautivos de una mente nefasta con sus procesos obsesivos, o que tengan esta o aquella patología. Nosotros tenemos en común en algún nivel salvarlos de ese estado, que se integran realmente en la corriente de la vida, de la esperanza, de la progresión de esa misma vida. Tal vez en mi caso, con respecto a ustedes, no lo hago desde el punto de vista, dijéramos, absolutamente medicinal como ustedes, pues. Pero sin embargo, con hablar aquí, o donde hablo, también llega un nivel de sanación, pero en otro nivel, en otra escala. Por eso es que es maravilloso esta reunión, porque ustedes sí lo pueden hacer. Entonces ustedes serían la posibilidad para que sea más eficaz esa labor cuando ustedes lo comprendan. Porque lo primero que tenemos que comprender es eso, y es algo muy elemental. Y podemos hablar 5 horas aquí y sigue siendo elemental la palabra. ¿Cuál es la palabra? Vuestro propósito, vuestro anhelo. ¿Qué nos reúne? Eso mismo. ¿A qué nivel? A que le demos amplitud, perfeccionamiento, profundidad. ¿Para qué? Para ser más eficaces, para ser más efectivos, para ser, dijéramos, más real. Es decir, que podamos lograrlo. Porque a veces uno sueña que está haciendo las cosas bien, a veces sueña que está sanando a alguien, a veces sueña que media por Dios, y realmente no. Entonces eso es lo que queremos, que sea efectivo. Pero ustedes tienen que poner de su parte, y este servidor tiene que poner de su parte, que lo estoy haciendo. Ahora bien, si partimos de ese principio que nos une, que es el propósito, ustedes saben mucho. Tal vez ese sea el inconveniente, de que la humanidad actual sabe demasiado. Y entonces, con ese saber, ahora queremos autosustentarnos y tener una pseudo-autonomía volitiva dentro de nosotros, y la justificamos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo eso? Una soberbia, un orgullo místico, un orgullo social, una infalibilidad totalmente anticrística, es decir, egoica. Porque cuando llega la hora del dolor, ¿dónde quedan las teorías, hermano? ¿Dónde quedan los libros que leyeron? Cuando nosotros nos traiciona una persona, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde quedan las palabras del orador? ¿Dónde queda la biblioteca que nosotros tenemos? Cuando nuestros hijos no nos corresponden a nosotros en amor y en honra, ¿dónde está lo que nosotros dimos por ellos? Entonces, ¿a qué se reduce la vida? Eso es lo importante. Si una persona no sabe de eso, pregunto yo, ¿qué es lo que sabe? Pues? Si usted no sabe por qué sufre, por qué padece, por qué está como está, ¿qué sabe uno? Porque si yo no sé cómo estoy, ¿cómo va a venir usted a decirme a mí cómo estoy? Ah, si usted tiene el nivel, sí, pero mi espíritu lo va a saber. ¿Por qué? Porque usted inmediatamente en lo que se pare, yo estoy a su disponibilidad. Y le abro mi oído físico y espiritual para que usted me oriente, porque yo lo necesito, porque yo quiero y anhelo transformarme, porque eso es lo que siento. Entonces yo quiero que ustedes realmente sientan eso, porque si no ustedes no van a entender nada, por lo menos no conmigo. Entenderán con los demás, pero conmigo no. Porque esto es sincero, aquí no estamos atrás de nada, tiene que ser así, para que lo puedan entender. ¿Qué es lo que buscamos? Que ustedes sean mejor, pero desde el punto de vista superior, no mejor de apariencia, sino de calidad interior, de pureza interior. ¿Ok? Porque esa pureza le va a permitir conectarse con lo puro,
de la naturaleza y de Dios, porque Dios es puro. O sea, si vamos a hablar de Dios, no hay algo más puro que Dios. Ahora, para que esto no suene extraño, para que nuestra mente no resista, debemos entender que Dios es uno, porque es el todo. Y como usted preguntaba sobre el uno, Rebeca le suplicó paciencia al respecto. Como Dios es uno, es todo. Como Dios es uno, es todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos aprender de Dios, tenemos que tener el sentido de unidad. La mente nos separa de ese sentido, porque la mente es fraccional, y las percepciones de la mente son fraccionales. Es decir, tesis, antítesis y una síntesis. Nosotros vamos más allá de todos esos procesos cognitivos netamente intelectual que a nosotros no funcionan, no nos sirven. Esa es la palabra. Claro, discúlpenme ustedes y discúlpenme el que me escucha. La humanidad está así por eso, porque facultó a la mente sobre la vida y ella no está facultada para la vida. Ella es receptiva, ella no es activa, nosotros la volvimos activa. Hay un principio maravilloso de la medicina tradicional china o de la medicina del Oriente, que dice que el cuerpo, según las leyes naturales, debe ser dinámico, estar en movimiento. Pero la mente debe ser receptiva, serena, calmada, y el espíritu debe ser en paz. ¿A qué nos enseñaron a nosotros los occidentales? Todo lo contrario. Una mente activa, un cuerpo pasivo y un espíritu débil. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, eso tenemos que reflexionar. Ahora, tenemos que hacer una gran lucha. ¿Por qué? Porque nosotros somos como una máquina humana, en el sentido no solamente vivencial, experimental, sino también en el sentido metódico, de convivencia. Y entonces nos programaron. El anticristo nos programó con toda la educación, una educación, dijéramos, vamos a llamarla social, muy brillante, que nos lleva a nosotros a lo máximo. Pregunto, ¿qué es lo mayor que puede dar el mundo con su educación? En un rey, en un líder, en un gobernante, en un poderoso que tiene a sus pies el mundo. Eso es lo que puede hacer. Lo mayor que puede hacer el mundo es un príncipe según la Biblia. Un rey, un emperador. ¿Que él se crea un dios? En mitomanía. Ok. Porque él sí tiene ese derecho, porque si él dice, si socialmente yo soy aquí el emperador, tengo poder sobre la vida y de la muerte, entonces yo soy un dios, le doy la razón. Pero dentro de los líderes tenemos dos prototipos de líderes en el mundo, según la historia, al menos de esta raza aria. Aunque el caso de Hitler es muy especial y ojalá pudiéramos hablar de Hitler, porque debiera saber cosas interesantes sobre Hitler. Ahora bien, Nadile, yo quiero exponerles muchas cosas, pero a mí cualquier cosa me desvía de centrarlo, porque busco es una línea para que ustedes puedan entender. Entonces, generalmente me salgo de esa línea cuando me distraigo en algo, porque esto es muy difícil de hacerlo. Porque yo ni siquiera dije vamos a hablar sobre la pera, porque si no me fuera preparado un año para venir a hablar con ustedes, pero no. Ella me dijo, vamos mañana y vamos mañana. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con respecto al mundo? Que en la raza aria hay dos prototipos de líderes, de hombres con poder. Uno se conoce como Alejandro Magno y el otro se conoce como Bonaparte. Ellos se producen cada 10.000 años. Dentro de poco va a surgir de Nueva York uno de esos prototipos de guerra. ¿Ok? Los demás, bueno, si quieren que les diga algo que les va a sonar extraño, un prototipo de guerra más poderoso que ellos dos se llama Julio César. Pero en ese momento él no estaba cumpliendo sino una misión que era establecer la cuarta subraza de la raza aria. ¿Ok? Eso fue socialmente, pero sin embargo a ellos los romanos lo adoraban como un dios. Y hasta donde tengo entendido, como Dios es Dios, según el Salmo 82 y el Salmo 36, y según la palabra de Elohim entiendo que Dios es Dios, porque Dios es el todo, y el todo es la pluralidad de Dios, que es Dios.
y sumado en la unidad y en la unicidad es Dios. Entonces no tengo problema en eso. Es decir, si ustedes piensan que soy politeísta, no. Soy monoteísta que comprende lo que es la pluralidad de la perfección infinita de Dios. Entonces, como Dios es Elohim, Elohim es Dios, desde el punto de vista etimológico y desde el punto de vista real. Porque Dios, así sea Dios, necesita la energía y la energía es bipolar. Y entonces, si es bipolar, ya no es uno, sino que son dos. Y al ser dos, dice dioses. ¿Por qué? Porque ellos dijo, vamos a hacer a Dios, vamos a hacer al hombre a nuestra semejanza. Cuando él dice nuestra, está afirmando que es válido. Ok. Partiendo de eso, pero sin negar que existe un padre de toda paternidad. Ahí viene el monoteísmo. Entonces, en todo caso, ¿qué es lo que les quiero decir? Que lo que yo les pongo a ustedes, sin la palabra yo, sino que les transfiero como información, porque nada soy, ni nada me creo. Debo aclarar esto no es mío. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que existe la ciencia pura. ¿Qué es la ciencia pura? La fe más la ciencia. ¿Qué pasa actualmente? Que como todo está fraccionado, dividimos la fe de la ciencia. ¿Y qué es lo que ha pasado? El caos en que nos encontramos. Entonces, esos dos prototipos de guerra, ellos cada 10.000 años retornan. Así como retorna la primavera, así como retorna el día, así como retorna los procesos vitales de la reproducción. Entonces, la ley del retorno es una ley de Dios, independiente de la ley mosaica. Estoy hablando de la ley de Dios, manifieste su creación como naturaleza para que mecánicamente ella se exprese. Entonces, dentro de esa mecanicidad, nosotros somos una máquina humana. Pero si somos una máquina humana del tipo de vista funcional, significa que somos programables. Y entonces, lamentablemente, nosotros nos programaron desde que nacemos. ¿Quiénes nos programaron? Unos programadores. Pero existen dos tipos de programadores, los de la luz y los de la oscuridad. Vamos a decirlo así porque si lo decimos de otra manera, no quiere poner su susceptibilidad, ¿verdad? Entonces, la educación sistemática, la educación convencional, la educación de la cátedra, de la universidad, de la niñez, de los medios de comunicación, de la alta tecnología, busca es programarlo, a tal punto que nosotros no somos lo que somos, sino que somos lo que los demás quieren. Es decir, hasta nuestra mamá y nuestro papá colaboraron con esto porque ellos también son víctimas de eso. Pero como no vengo a hablar de ese asunto, sino que estoy diciendo que somos psicológicamente programables y en ese sentido somos una máquina humana. Pero una máquina muy especial, que tiene una posibilidad de dejar de ser máquina, y ya esto es extraordinario. Ahora bien, cuando se dice que nosotros somos máquinas humanas a la luz de la ciencia pura, es decir, uniendo la fe con la ciencia, nos encontramos a sí mismos, que es el mayor conflicto, que es la mayor incertidumbre, que es la mayor paradoja, enfrentarnos a sí mismos a ser inocentes. ¿Ok? Aquí me inclino al conocimiento de Shakespeare, y siempre lo voy a mencionar, no me cansaré, porque él acertó en el asunto. Es decir, el asunto no es entre el bien y el mal, no. El asunto no es entre la sabiduría y la ignorancia, no. El asunto es ser o no ser. ¿Qué fue el objetivo? Si el bien o el mal. Ser o no ser, pero para ser o no ser se necesita amar. Quien define el amor es ser, y quien define el desamor es no ser. Ok. Pero el verdadero ser es el ser en el ser, es decir, el ser en Dios, porque filosóficamente hablando, en la ciencia pura, repito, uniendo la fe y la ciencia, ciertamente Dios es el ser. Cuando digo ser, estoy hablando de Dios en nosotros, no estoy hablando de ser como expresión social o humana o como verbo, no. ¿Estamos de acuerdo? Sino como una realidad ontológica dentro de nosotros. Bien. Partiendo de ahí, entonces nosotros debemos ser muy sensatos y muy prudentes y aprovechar lo que se llama libre albedrío o arbitrio.
Porque resulta ser que nosotros somos una máquina tan especial que tenemos ese nivel. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el asunto en sí? Que como tenemos un libre arbitrio, pero está condicionado por los programadores. Entonces el libre albedrío que nosotros tenemos es muy poco. Y realmente, para serles sincero en el asunto, la disponibilidad que nosotros tenemos de libre albedrío es cuando somos o no somos. De ahí en adelante, después que ustedes crucen ese umbral, después que ustedes se enfrenten a esa paradoja, ese es el único momento del libre albedrío. Porque ya ahí está hecho. Entonces nosotros pensamos que tenemos el libre albedrío, pero vamos a ser honestos, nosotros no tenemos un pensamiento nuestro. Nosotros los pensamientos fueron los que nos sembraron ahí. Entonces, claro, si usted está en la corriente del pensamiento, ese que están sacando ahí, yo no caigo ahí, definitivamente que no. Si se están tomando una medicina y yo creo que se la está tomando todo el mundo, yo no me la tomo. Porque eso está dentro del programa. Porque resulta ser que cuando aquí en Venezuela se dijo que había una planta que curaba tal enfermedad, resulta ser que esa fue la enfermedad que dio y nadie la curó. ¿Y qué pasó con esa planta? ¿Qué pasó con los sanadores? ¿Qué pasó con los médicos? ¿Qué pasó con los pastores que pedían que la gente se sanara? Esa es la pregunta. Y esos son los hechos, eso no son mi posición personal. Y no estoy sino aclarando la situación. Bueno, resulta ser y acontece que gracias a Dios y a la divinidad, donde yo vivía, se enfermaron la mayoría, el 95% o más en aquel momento. De la cuadra nuestra, o de 3 cuadras, de lo que yo conozco que no nos enfermamos, fueron como 2 personas, mis 2 hijos que están conmigo en aquel entonces y yo. Todos los demás se enfermaron. ¿Por qué nosotros no nos enfermamos? Porque hubo una causa, hubo una razón. Cuando salió la palabra, inmediatamente nosotros hicimos una oración en el nombre del Cristo al arcángel Rafael, que es el Señor de la Medicina Universal. Y simple y llanamente nos protegió tras la fe, pero nosotros estábamos expuestos. Entonces pregunto, nuevamente, ¿dónde está todo ese caudal indeterminado de recursos que tiene la humanidad a nivel de tecnología, de medicina, de laboratorio, de gente capacitada, de gente realmente de corazón puro? ¿Y por qué nosotros estamos así? La enfermedad de hace 500 años, que era la diarrea, nosotros tenemos diarrea. La enfermedad que viene con la humanidad de la gripe tenemos, ahorita tiene otro nombre. Entonces pregunto, si nosotros hemos avanzado en la medicina, ¿por qué tenemos este tipo de enfermedad? Es que le digo que esto es muy serio. Vamos a ser sinceros. Entonces, realmente hasta donde yo juego con esa programación, realmente hasta donde yo me presto para cooperar con eso. Entonces, claro, ustedes son personas responsables, esa es mi exhortación, porque ustedes son dignos, sí, pero yo le voy a poner un nivel de exigencia mayor como reflexión evidente. O sea, yo estoy colaborando con esto, porque le digo una cosa, si a mí me llaman para que yo justifique algo, no me presto a eso. Que tienen que pagar las consecuencias, vamos a pagarlas, porque estoy claro en el camino que estoy. Y esa es la exhortación que le hago al que me escucha, para que no quede bajo mi responsabilidad. Entonces, si usted tiene autonomía volitiva y tiene conciencia, y no es una máquina humana, ¿por qué se presta a eso? Y usted también, y usted también. Hay cosas que uno no puede hacer. No importa la profesión, no importa la familia, no importa la fama, no importa el linaje, no importa el momento. ¿Por qué? Porque eso es lo que decide si son o no son, y eso es lo que Dios premia y le confiere un poder, una facultad, una cognición, una virtud, un don. ¿Y cuál es ese don? Vamos a poner que es el de la medicina, de la sanación. Pero los dones no son gratuitos, usted tiene que tener mérito, tiene que tener trabajo.
Entonces, esto es una cosa muy particular de cada quien, es la vida de cada quien que elige. Entonces, si realmente, repito, tienen autonomía, si realmente son lo que son, si realmente saben tanto, si realmente tienen poder, ¿por qué se dejan manipular y se prestan a cosas indebidas? Me explico, ante el nivel de ser que se supone somos nosotros. No estoy hablando de una persona de la esquina, no. Se supone que ustedes son más o menos una persona selecta que están aquí, ¿sí o no? Es lo que estoy considerando. Entonces, me estoy enfocando en ese sentido, ¿ok? Entonces, si ustedes consideran eso, ustedes van a hacer otro nivel para la humanidad de ahora en adelante. Si reflexionan sobre eso, porque hasta qué punto realmente yo coopero con eso. Y entonces empiezo a dejar de ser máquina. ¿Comprenden ustedes? Y entonces, cuando ustedes tienen un instante de autonomía volitiva, conscientiva, ustedes se separan de la corriente mecánica habitual automática de la naturaleza y del mundo. Y ustedes en ese aislamiento interior maravilloso se van a conectar con la fuente de la vida real que emana de Dios. Y realmente esto es experimentablemente. Porque usted se dio el lujo de aislarse y entonces la potencia directriz de Dios sabe que una persona se está aislando de la corriente mecánica y lo va a asistir porque Dios es libre, Dios no es mecánico. ¿Me comprenden el asunto? Entonces, en ese instante usted se conecta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Esa conexión. ¿Cómo se llama eso realmente? Desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo se llama? Se llama tercer estado de conciencia. En psicología crística se llama tercer estado de conciencia o recuerdo de sí o autoconciencia. Esto es muy importante porque en la actualidad nosotros, aquí y ahora tal vez, tengamos un segundo estado de conciencia. Es decir, la conciencia como tal no es programable, porque ella es libre. Entonces fíjense ustedes la diferencia entre la conciencia y el intelecto, la conciencia y la mente. El intelecto